Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí les traigo el creepypasta El misterio del usuario G00Le240394, parte 2. Comienza. Una mirada psicópata y una sonrisa demoníaca se dibujaron en su rostro. Entonces se lanzó hacia mí gritando que en serio lo sentía. No supe qué hacer, solo intenté defenderme. Pero cuando estaba sobre mí y yo estaba en el suelo, un extraño sujeto encapuchado se acercó a nosotros y golpeó fuertemente a mi amigo, quitándomelo de encima. Lo escuché decir: "Tu tiempo se acabó, es hora de cerrar sesión". Una vez que estuve libre intenté escapar, pero escuché un tremendo grito desgarrador y, al voltear, vi a mi amigo pidiéndome ayuda. El sujeto encapuchado lo había atravesado con un fierro, con el cual después lo golpeó frenéticamente. Solo fui capaz de seguir huyendo, y cuando empecé a correr, un mensaje llegó a mi celular. Era Google nuevamente, me había enviado un mensaje, que decía: "Vuelve y tómale una fotografía, solo eso. Te he facilitado el trabajo, ¿no lo crees?". No recuerdo bien qué fue lo siguiente que hice ese día, pero al día siguiente cuando logré reaccionar, estaba en la ducha. Salí y un mensaje estaba en mi celular, este tenía un número que, según decía, era una cuenta bancaria en donde podría cobrar lo ganado por la fotografía. Decidí ignorarlo y apagué el celular, solo quería olvidarlo todo. Pasó un año, pensé que ya había acabado para mí, pero solo lo había ignorado por un largo tiempo. Había dejado de utilizar teléfono celular con cualquier servicio de internet, borré mis cuentas de cualquier servicio en línea y me alejé de la web en cualquier aspecto desde ese día. No había olvidado por completo lo sucedido, pero al menos intentaba no recordarlo. Un día, sin embargo, en mi nuevo trabajo en un supermercado, uno de esos que abren las 24 horas del día, vi a Vicky. Eran alrededor de las 2 de la madrugada. Sabía que era ella, jamás olvidaría a nadie involucrado en ese maldito evento. Vicky se veía más demacrada y muy alterada, no era la chica que yo recordaba. Entró al lugar y me miró fijamente, para luego decir: "Al fin te encuentro". Su cara estaba pálida, tenía unas ojeras tremendas y simplemente se veía devastada. Su voz sonaba entrecortada y débil. Preocupado, le pregunté: "¿Qué sucede? ¿Por qué me buscabas?". No entendí bien lo siguiente que dijo, pues se desplomó en el piso, desmayada. Lo que creí entender fue: Google. La llevé a mi auto y la recosté ahí, y pedí permiso para irme. Llegué a casa, recosté a Vicky en mi cama y yo me quedé en el sofá. No podía conciliar el sueño, todas esas memorias llegaban a mi mente una y otra vez, nuevamente, sin dejarme en paz. Decidí leer algo para ignorarlo, desde que me había alejado del internet solía leer regularmente novelas de misterio y cosas de detectives. Me gustaba distraerme con eso, pues con los libros me sentía seguro. Apenas comenzaba a leer cuando escuché a Vicky gritar. Corrí a mi habitación y miré a todos lados. Ella estaba sola, pero me dijo con voz débil que necesitaba mi ayuda. Aún tenía dudas sobre por qué me estaba buscando, así que le pregunté: "¿Por qué dices que me buscabas?". "Ellos vendrán por mí". Me dio curiosidad saber quién era ese sujeto que me hablaba por el chat, debí haberte hecho caso. Él me dijo que ahora no habría salida. ¿Salida de qué? Ahora debo asesinarte, o ellos me matarán a mí. Dime que tú no. Me sorprendió lo que escuché, pero decidí ayudarla, pues supuse que ella también se había involucrado con Google. Le pregunté más, pero solo me mostró una foto con su celular y se quedó dormida, estaba débil y necesitaba descansar. Miré la foto y me sorprendió, era una de un homicidio similar al de la foto que yo recibí. Era yo, solo que me veía muerto en un sentido más tranquilo, ya que solo se podía apreciar una porción de mi cuerpo con un agujero de bala en la frente, algo más práctico que la última vez. El nombre del archivo era... Miré la URL un rato y me percaté de algo que no había notado en otros enlaces enviados por este asesino. Estaba escrita lo que parecía ser una fecha. No podía dormir, no dejaba de mirar a Vicky, en lo único que pensaba era en que sería asesinado. Me senté en el piso, y después de un rato de lectura e incómodos pensamientos, logré dormir. Un olor nauseabundo me despertó. Estaba recostado en mi cama, y ésta se encontraba bañada en sangre. Me volteé y vi a lo que parecía ser Vicky acribillada. Sus órganos estaban esparcidos por toda la habitación, al igual que su sangre. Cuando logré salir del shock me levanté rápidamente de la cama y noté que su celular estaba en mis manos. Tenía puesta una dirección que me recordó mucho a lo que Google llamaba nuestra página, solo que la URL se parecía a la del día anterior, con un pequeño cambio.
http user G00le24, 03, 94 change barra G00le12, 03, 93, 03 abril 2012 FGHFD1 G4 G56 DF2 D1 F2 A4 FF4 AF1 D2 logout. Había otro Google con números escrito ahí. Decidí ver la página y esta solamente contenía un vídeo sin título. Lo reproduje, la calidad era de no más de 3 píxeles. Supuse que G00le24, 03, 94 lo había editado para que se viera más tenebroso, pues al comenzar se veía a la silueta de alguien con un cuchillo acercándose a la cámara y comenzando a rondar el cuarto. No logré ver mucho hasta que encendió una pequeña luz, tal vez una lámpara. En cuanto esto sucedió descubrí que era mi cuarto. Enfocó la cama en la cual se encontraba Vicky, pero no estaba dormida, ella estaba despierta, atada a la cama y amordazada. La silueta se acercó y, en un acto al estilo Guinea Pig Flowers of Flesh and Gore, enfocó una pequeña mesa que tenía en mi cuarto, sobre la cual había un mantel, una charola y varios utensilios de uso cotidiano, asemejándose grandemente a esas mesas que los cirujanos utilizan para colocar sus herramientas. Sabía exactamente lo que sucedería, pues el cadáver de Vicky ahora se encontraba en mi cuarto. El vídeo continuaba, el sujeto que grababa hacía que pareciera que el espectador era quien estaba haciendo todo, como una clase de vídeo en primera persona. Tomó un desarmador con una mano, se acercó lentamente a Vicky, acarició su pierna y con un violento movimiento lo clavó en su pierna. Grabó su rostro, podía apreciarse el dolor en ella y apenas se escuchaban sus gritos y gemidos. Volvió a la toma del desarmador y comenzó a retorcerlo dentro de su pierna, y luego lo sacó y volvió a la mesa, de la cual tomó un cuchillo de cocina común y corriente. Se acercó nuevamente a Vicky y esta vez no la lastimó, solo utilizó el cuchillo para desgarrar su ropa. La siguiente escena fue algo tan sumamente enfermo, que la única forma en la que podría describirla, es diciendo que esta escena parecía sacada de la película A Serbian Film. El sujeto puso la cámara en un lugar donde pudiera grabarse lo que hacía claramente. Durante unos 20 minutos, aproximadamente, violó a Vicky, pero eso no fue nada. Después de ese tiempo, el sujeto comenzó a acuchillarla en sus extremidades de modo que solo la hería sin matarla, y de un momento a otro, se detuvo. Vicky lloraba, y se vio al sujeto levantarse tranquilamente y salir de escena, para después entrar con una licuadora. La conectó y la encendió, entonces introdujo la mano de Vicky y la destrozó por completo, pudiéndose ver cómo la sangre y trozos de carne deshechos volaban por la habitación. La agónica escena se cortó y se vio un ángulo distinto, como si alguien más grabara. Se veía el brazo de Vicky, el que no fue dañado por la licuadora, y una cegueta comenzó a hacer un corte brusco en él. Vicky intentaba zafarse, pero ese forcejeo inútil solo causaba que el sujeto hiciera varios cortes adicionales en su brazo. Cuando estaba a punto de cercenarlo, ella lo arrancó de un jalón y se escuchó un grito tremendo. A pesar de que estaba amordazada, los gemidos eran fuertes y me hacían sentir el dolor que ella sintió. El vídeo comenzó a fallar, y luego de unos segundos la toma se recuperó, solo que esta vez Vicky ya estaba muerta y totalmente deshecha, era solo un tronco sin forma alguna en su rostro y desgarrada de cualquier otra parte. La toma se veía borrosa y se adelantaba sin razón alguna, para después regresar a donde nos habíamos quedado. En esta toma Vicky ya no estaba amordazada, y lo poco que le quedaba de brazo estaba desatado. Parecía que ella se quitó la mordaza como pudo, pues su cara estaba llena de sangre. Con voz débil pedía clemencia, que la dejara ir, solo lloraba y rogaba por ser liberada. En esta toma la calidad había subido impresionantemente, como si una cámara profesional hubiese grabado sus últimas palabras. La toma hizo un corte rápido, y la siguiente escena volvió a ser de una calidad baja y aspecto turbio. A pesar de que no quería continuar viendo, el morbo no me dejaba reaccionar. Para empezar, la escena tenía un ángulo poco apreciable, y se oían gritos, como si la tortura se hubiera vuelto sumamente sádica. Se podían ver ligeras salpicaduras de sangre y se escuchaba algo así como un motor o una máquina escandalosa, y sonaban herramientas cayendo al suelo, un caos total. Lo único que se podía ver con la pobre iluminación era un par de siluetas peleando, pero cuando la imagen se volvió clara, la cámara cayó al suelo y solo se veía la toma de unos pies. En esa toma vi caer lo que parecía ser una pierna cortada, un par de entrañas y mucha sangre. Entonces un pie del atacante pisó la cámara y esta se quedó filmando estática por aproximadamente unos 10 segundos. El vídeo se cortó y se pudo ver al sujeto que hizo todo vistiendo una capucha.
Lo primero que pensé fue que ese extraño sujeto era Google, pero no pude verlo bien, la capucha lo cubría y apenas había un poco de luz en la toma. Esta escena entrecortada del asesino duró poco más de unos segundos. El vídeo terminaba ahí, se cortó bruscamente y la página se cerró de manera automática. Una sensación escalofriante recorrió todo mi cuerpo. Miré a Vicky y solo comencé a llorar. Entonces recibí un mensaje en su celular, que decía: "Hola de nuevo". Era Google. Decidí contestarle, diciéndole: "¿Cómo pudiste hacer esto? Pensé que me habías dejado en paz, ¿por qué le hiciste esto a Vicky? Ella no debía estar involucrada". Lo sé, pero ella se involucró y le tocó perder. Deberías dar gracias de que aún seguimos activos. Es decir, ella simplemente cerró sesión en su vida mortal, pero estará conmigo para siempre, su vídeo la ha inmortalizado. Maldito enfermo. Dije eso y apagué el celular. Salí de la habitación y decidí irme de ahí. Tenía que investigar lo que estaba pasando, quién era Google en realidad y por qué aún me involucraba en esto después de tanto tiempo. Los libros que había leído todo ese tiempo me dieron ideas de cómo investigar sin involucrar a la policía, pues si lo hacía ellos pensarían que fui yo quien mató a Vicky y quien cometió el asesinato de mi amigo. Hice una pequeña maleta con algo de ropa y solo llevé mi laptop, a pesar de que había pasado tanto tiempo desconectado, pues tenía otras intenciones aparte de solo investigar. Por último, tomé las llaves de mi auto, y me fui. Conduciendo llegué a las afueras de la ciudad. Había un hotel, esos que están a la mitad de las carreteras, que solo tienen cuartos básicos y no cobran mucho. Era un lugar perfecto para ocultarme mientras averiguaba quién era este asesino. Renté una habitación por un tiempo y comencé mi investigación. Google empezaba a hastiarme, hablaba de nuestra página y del dinero que estábamos ganando. No contesté nunca, pero él insistía y hacía distintas preguntas, como si ya no me importaba esto o si le ayudaría con lo siguiente. Pude ignorarlo por casi una semana, pero mi estado mental me estaba llevando demasiado lejos, ya debía dinero al hotel, y mi trabajo, aunque no lo quisiera, seguramente lo había perdido. Fue entonces cuando tomé medidas drásticas, esperé a que Google se conectara y le pedí mi cuenta bancaria. Él accedió de inmediato, y la apunté y fui a un banco. Una vez ahí traté de retirar dinero de la supuesta cuenta, pero no había registro de ella. Siempre pensé que era una mentira, y por esa razón no me molesté, pero al volver a casa, Google me había escrito. El mensaje decía: ¿eres estúpido? Si querías retirar el dinero me lo hubieras dicho, yo mismo lo haré por ti. No vuelvas a involucrar a nadie más en esto, podrían saber de mí. Y aparte, ¿cómo un niño de 17 años va a retirar dinero así como así? Leí eso y escuché la puerta. Al abrir, era un sujeto con un paquete. Me lo entregó y me pidió mi nombre para registrarlo como recibido, pero le dije que no esperaba paquetes. Luego me preguntó todos mis datos, los cuales estaba leyendo desde una hoja que describía la entrega. Todos los datos eran reales, pues hasta la ubicación actual el hotel la tenía indicada en esa hoja. Decidí tomar el paquete y me pidió escribir mi nombre de nuevo. Cuando comencé, me dijo: "No señor, su nombre de usuario, por favor". ¿Usuario? Le pregunté extrañado. Como ejemplo, mire el mío. Miré lo que llevaba bordado en su playera. Me dejó en shock, porque lo que decía era G00L30, 11, 93. Me hizo reaccionar y me pidió nuevamente mi nombre de usuario. Le dije que no sabía de lo que hablaba. Ambos sabemos que eso es mentira, usted cuenta con un nombre de usuario otorgado por alguien que también ya debe conocer. ¿Acaso acaba de iniciar sesión? Solo escribí lo primero que me llegó a la mente, G00L24, 03, 94. El sujeto me dio las gracias y se retiró. Estaba mirando el paquete, no quería abrirlo, esperaba encontrarme con la cabeza humana de algún familiar o tal vez un vídeo de otro homicidio. Decidí ponerlo en la mesa y no lo abrí en todo el día. No dejaba de pensar en lo que ese tipo había dicho, nombre de usuario. En ese momento volvieron a tocar la puerta. Antes de abrir me asomé por la mirilla. Era el dueño del hotel. Lo hice pasar y me dijo que tenía que pagarle la renta o si no me echaría de ahí. Conversé con él y lo convencí de no echarme, le dije que tendría el dinero pronto, que no podía dejar que me echara. Justo cuando cerré la puerta y encendí la máquina, vi un mensaje de Google. Abre el paquete, es tu parte. Espero que sea suficiente. Abrí con miedo el paquete, pero solo era una cámara. La reconocí de inmediato, era la cámara que había comprado tiempo atrás.
Estaba sucia y llena de algo que parecía ser sangre. No me preocupé por eso y vacié la caja, encontrando también una pistola y un sobre con una tarjeta de débito. Realmente necesitaba el dinero, así que la tomé y salí a un cajero. Eran las 11 de la noche, llegué a un cajero y, al mirar la cantidad que la cuenta de la tarjeta tenía, casi no lo creí, tenía más de $500,000. Solo retiré lo necesario para pagar el hotel y regresé, le pagué al dueño y me fui a mi cuarto. La laptop seguía encendida, y como si supiera que había regresado, Google me escribió nuevamente. Veo que estás más relajado ahora. Supongo, pero aún debo saber quién diablos eres tú. Buena pregunta, pero ¿por qué no te evitas la fatiga y vuelves a la escena del crimen? Ahí puedes obtener respuestas, ¿no lo crees? Tenía razón, salí tan rápido de ahí que jamás me di el tiempo de observar con atención. No escribí nada más y fui en dirección a mi antiguo departamento. El olor se había vuelto penetrante, solo abrí la puerta y mi estómago se revolvió a tal grado que me ocasionó el vómito. Soporté el hedor y comencé a explorar el sitio. Aún estaba el cuerpo de Vicky, su celular, todo como lo recordaba. Pero después recordé la cámara, la que venía en el paquete. ¿Cómo pudieron entregármela si esta debería seguir por aquí arrumbada? Encendí mi laptop y Google estaba listo para chatear. ¿Qué dices? ¿Tus inútiles libros no te enseñaron nada? No es eso, sé que tú eres quien hizo esto. Vi a un encapuchado cuando murió mi amigo, ese mismo sujeto aparece en el vídeo. ¿Por qué no das la cara? Sé que eres tú. ¿Y entonces por qué usas la misma capucha? ¿Qué dices? Pregunté asombrado. ¿Qué maldita capucha? Entre tus cosas, ahí la encontrarás. Busca bien, Sherlock. No dijo nada más y se desconectó. Volví a mi habitación y busqué desesperadamente. Grande fue mi sorpresa al encontrar entre mi ropa la capucha de la que Google hablaba. No podía creerlo, no podía ser cierto. Entonces, ¿por qué veía a otros sujetos? No busqué respuestas en ese momento, solo salí y deposité un mes de renta en mi antiguo departamento para evitar que alguien sospechara e intentara entrar. Volví al hotel, en ese momento el dueño me detuvo, y me cuestionó. ¿De dónde sacaste el dinero, hijo? No tenías nada, y en un par de horas saliste y conseguiste el efectivo. Dime la verdad, ¿a qué te dedicas? No contesté, ni siquiera lo miré, simplemente caminaba hacia mi cuarto. Una vez en la puerta, busqué mis llaves para abrir, pero él seguía haciendo preguntas. Vamos, dime, ¿acaso eres ladrón? Si no me contestas me veré obligado a llamar a la policía. Eso me asustó, así que solo abrí la puerta y la cerré con llave. El dueño seguía tocando y gritando, y luego se fue diciendo que iría por la policía. Lo único que pensé fue en contactar a Google, pero no sabía cómo localizarlo y estaba desconectado. Me desesperé, no sabía qué hacer, ahora estaba solo. Tal vez comencé a volverme loco y aluciné todo, en el mejor de los casos, nada de esto había pasado. Miré a mi alrededor y el cuarto en el que estaba, la ropa que traía, y me recordó la imagen de mi muerte. Hasta tenía con qué dar el disparo. El arma a la que no le había tomado importancia estaba en el paquete, pero cuando la tuve entre mis manos, llegó un mensaje, una URL. La abrí, esperando en ella una salida. Era nuestra famosa página, en esta había una imagen de un hombre con un par de tiros en el cuerpo y unos cuantos golpes. Al ver bien la foto, vi que ese cuarto me era familiar, era el cuarto en el cual residía el dueño, su cabina. Podía ver el mostrador y al dueño ahorcado con su teléfono. Tomé la cámara del paquete y preparé el arma, bajé las escaleras y, cuando llegué, actué de manera inconsciente. Lo poco que puedo recordar es al dueño con el teléfono en la mano preguntándome qué hacía, que llamaría a la policía. Al día siguiente amanecí en la carretera, recostado en el asiento trasero de mi auto y en medio de un camino distinto. Estaba tapado con la capucha negra, fue entonces cuando comencé a aceptar que, en realidad, era yo el asesino. Pero no podía creerlo aún, después de todo, pude ver a más encapuchados, no era el único. El sujeto que me entregó el paquete, mi amigo y Vicky, ellos también se habían involucrado. Mi laptop estaba encendida y la cámara conectada, un vídeo acababa de ser subido a nuestra página, junto con la imagen que había visto el día anterior. Reproduje el vídeo para refrescar mi memoria. Comenzaba conmigo grabando lo último que recordaba, el dueño del lugar junto a su teléfono, amenazando con llamar a la policía. Me le acercaba lentamente, grabando con la cámara frente a mí. Luego coloqué la cámara en el mostrador y esta enfocaba solo una parte de nuestro abdomen.
Se escucharon amenazas y gritos por parte del dueño del hotel, después hubo un forcejeo por la bocina del teléfono seguido de un golpe hecho con la misma. Al alejarnos un poco de la cámara pude ver una toma más amplia, al menos se nos veía del torso para arriba. El dueño estaba sangrando de la cabeza, tenía una pequeña herida, se le escuchaba amenazar y en su cara se apreciaba el terror. Comenzó a retroceder poco a poco, y al intentar escapar tiró la cámara, permitiéndome ver ahora desde un ángulo que mostraba de los pies hacia arriba. Me podía ver ahorcando al dueño con el cable del teléfono, para luego soltarlo tras unos segundos y dejarlo caer al suelo, justo encima de la cámara. Estaba sobre sus manos y rodillas, se pudo ver cómo tomó la cámara e intentó huir con ella, y mientras se veían varias tomas de él corriendo, se oyó un disparo. Cayó y la cámara grababa al dueño viéndome caminar poco a poco hacia él. La toma se cortó, para ser retomada con el dueño sentado en el piso de su cabina. La cámara volvió a ser posicionada en el mostrador. Esta vez, el hombre estaba sudando y sangraba, el cable del teléfono estaba alrededor de su cuello, y lloraba, pidiendo débilmente que lo dejara ir, que no lo matara. Pero el cable alrededor de su cuello se apretó y él comenzó a forcejear para liberarse. Se podía ver cómo moría lentamente, y, justo cuando parecía que ya no tenía fuerzas para seguir luchando, varios disparos terminaron con su dolor. La cámara se movió, grabó mis pies y luego el vídeo terminó. Google me escribió en ese instante. Bien hecho, al fin aceptaste tu objetivo. Solo por eso, mira http userg00le24, 03, 94, 29 octubre 2013 FGHFD1 G4 G56 DF2 D1 F2 A4 FF4 AF1 D2 Logout. La dirección me llevaba a una imagen en la que aparecía yo nuevamente, pero esta vez en un sitio distinto, parecido a una calle, tal vez una avenida. Me mostraba como si hubiese sido atropellado. Entonces le pregunté, ¿qué significa esto? Eso no es nada más ni nada menos que la fecha de caducidad de tu cuenta, ¿a qué te refieres? No respondió, así que lo presioné. Te hice una pregunta, responde. Bien, G00le24, 03, 94 es tu cuenta. Como puedes notar, si no es que ya lo has hecho, los números son tu fecha de nacimiento, mientras que Google soy yo. Los ceros significan mi posición, no tengo fecha de nacimiento, por eso llevo solo un par de ceros. La URL que te envié y la que viste en el celular de Vicky no eran más que la fecha de caducidad de tu cuenta, lo que significa que cuando esa fecha llegue, te pasará lo que a G00le010, 692, y G00le12, 03, 93 sus cuentas caducaron, pero iniciaron sesión conmigo. Gracias a ti, ellos ahora son, en cierto sentido, inmortales. ¿No es eso lo que muchos como ustedes, los mortales, desean? Entonces, ¿qué tenía que ver el sujeto que maté anoche? Él también tenía relación con todo esto. Digamos que no fue su día de suerte, porque cuando un usuario, como tú anoche, está a punto de cerrar sesión, tiene la oportunidad de renovar su cuenta por un tiempo determinado. Ese tiempo es lo que le quede de vida a alguien más. ¿Qué, quieres decir que tomo su vida como en destino final? No, porque no puedes matar a lo imbécil o a quien tú quieras. Debes matar a quien yo diga. Vicky debía matarte a ti, pero como su noble corazón no accedió, ella cedió en tus manos, pensando que la ayudarías. ¿Quién lo diría? Ella confió en ti y tú la acribillaste. Usuarios como tú hay pocos, por eso me agradas. Entonces, ¿por qué mi amigo intentó matarme y terminó muriendo? Porque es supervivencia del más apto. El día que te conoció debió matarte para renovar su cuenta, eras su renovación. Pero tuviste suerte, se hizo el listo al querer alejarme en cualquier aspecto. Por eso mismo después te contacté, para que lo localizaras y cerrarás su sesión de una vez por todas. ¿Quieres decir que al igual que Vicky? Era blando, pero tú eres un chico duro, por eso dije que me agradas. No podía creer lo que ese sujeto me estaba diciendo. Aún tenía dudas, no todo estaba claro, así que le pregunté sobre el futuro, porque él lo sabía. ¿Qué hay de tus predicciones? ¿Cómo sabes lo que pasará, cómo pasará y demás detalles? Sencillo, porque en realidad no existo, soy solo una proyección de tus memorias, recuerdos y futuras imágenes, algo así como un déjà vu. Si no me crees, recuerda lo que hiciste ese día antes de cambiar de establecimiento en tu trabajo. En realidad tú ocasionaste ese accidente, y de alguna manera, en tu mente, ya estaba planeado que todo esto pasaría.
Mira este enlace, un detective incluso nos lleva seguimiento, pero el muy imbécil aún no sabe cómo trabajamos y cree que yo realmente existo. Eso querías escuchar, ¿no? http policía local archivos homicidios 2fd5f4d5 fas 42d4s8 sa 45fd48f. Al entrar vi que era la página de la policía. Ese archivo hablaba de todos los homicidios que yo había cometido. Al parecer fueron recuperados los vídeos, fotos y demás evidencias, pero aún eran casos sin resolver. Venían las URL de las que Google me habló tanto, y entre ellas nuestra página y distintas páginas con ventanas emergentes, las cuales son usadas por trolls en la red. Al intentar acceder eran enlaces rotos, pero eran las URL que Google me había enviado, de nombres largos, con números y letras sin sentido. Entre estas se encontraba la del vídeo de Vicky. No entré porque no se podía, pero sabía que era el vídeo, pues había un nombre de usuario en la dirección. Me sorprendió todo eso y darme cuenta de que, en realidad, Google nunca habló conmigo ni me obligó a nada. Yo me había vuelto loco, o eso quería hacerme pensar. Pero seguía sin entender por qué había visto a un tipo encapuchado aparte de mí, y por qué Vicky y mi amigo hablaban de ellos. Tal vez se referían a esos tipos encapuchados. No recuerdo haber hecho algo para ocasionar ese accidente en mi antiguo empleo, además, las conversaciones borradas y esas trampas las hizo desde el inicio. Pero pensar en esto no me sirvió, no obtuve respuesta alguna. Decidí entregarme, así podría conseguir respuestas, pero antes busqué al detective de la página con la esperanza de que él supiera algo de Google. Mis coartadas para evidenciar que yo no era el asesino y demás pruebas me salvaron de ir a prisión. Tuve, en algún sentido, la suerte de terminar en un manicomio. Al menos solo estuve ahí por poco tiempo, nadie me explicó bien por qué me dejaron salir en enero del año siguiente, siendo que mis crímenes debieron llevarme a una vida encerrado en ese lugar o una cárcel, aún siendo menor. Al fin sentía que estaba a salvo, pude olvidar, o al menos ignorar todo. El detective creía en mí y me apoyó en todo ese tiempo. Recuerdo que en nuestra última charla estaba muy enojado y algo neurótico, quería al asesino y yo era el único sospechoso capturado. Entonces, bajo toda esa presión, recordé algo. Mi laptop. ¿Cómo? Las evidencias, todo está en mi auto. No sé de dónde apareció la cámara, al igual que mi laptop debía estar arrumbada, pero ahora que lo recuerdo, jamás la vi. No estaba en la caja, no, la tenía mi hermana. ¿Evidencia? Lo escribí, tengo la entrada, él no lo sabe. Está en mi laptop. Jamás le conté sobre esto a nadie, pero me prometí que quien pudiera ayudarme, podría saberlo. ¿De qué hablas, hijo? Su actitud cambió radicalmente, y me propuso un trato. Espera, ¿quieres decir que cooperarás para cerrar este caso? Ayúdame y yo te ayudaré a ti, puedo sacarte, pero debes probármelo todo. Recuerdo que escribí un pequeño diario, algo así como una bitácora en mi estancia en el hotel, pero todo quedó guardado en mi laptop y una página que creé con todo ese tiempo libre. De alguna manera sabía que Google no accedería a esta, pues hice todo lo posible para ocultársela. Escribí todo esto en caso de que alguien creyera en mí y me pudiera ayudar. La única persona aparte de mí que sabía de esto ahora era el detective, pues, para empezar, no tenía mucho contacto con mi familia desde el día en que me emancipé. A decir verdad no tenía mucho contacto con muchas personas. Salí de ese lugar, pero no supe bien por qué. El día de hoy estaba en mi trabajo, de nuevo en un cibercafé. Entonces un sujeto, que se presentó como el abogado que logró sacarme del manicomio, entró al lugar y me dijo que jamás tocara el tema con el detective de nuevo, si no quería que lo suspendieran de por vida. Me entregó una tarjeta y se fue. Salí con la tarjeta en la mano y la miré, era una tarjeta en blanco, y del otro lado solo decía G00L220175. No me lo podía creer, pero en ese preciso momento entré y vi un mensaje en la computadora. Me eres muy útil, no podía dejar que te pudrieras en un manicomio o cualquier calabozo. ¿Estás listo para lo que viene? Quería ignorarlo, pero aún dudaba en este nuevo trabajo. La máquina del administrador, es decir, en la que yo estaba, era reconocida como la famosa PC0, la máquina desde la cual Google comenzó a hablar conmigo por primera vez. Por lo tanto, si era yo mismo, estaba loco desde un principio y por eso el día que le pregunté en dónde estaba, me dijo que estaba justo en donde yo estaba. Sin embargo, el detective me mostró pruebas de su existencia. Lo único que hice fue chatear de nuevo con él. Estaba muy confundido, y respondí. ¿Quién eres en realidad?
¿Por qué me confundes de esta manera? Si eres yo, ¿por qué eres tan inhumano? Yo jamás podría estar tan enfermo. ¿En dónde estás en realidad? Dime la verdad. Muchas preguntas como para llevar tanto tiempo de conocernos, ¿no lo crees? ¿No crees que eso ya lo deberías de saber? Solo respóndeme. ¿Qué quieres oír? Para empezar, ¿por qué me sacaste del manicomio? Si es que en realidad fuiste tú quien lo hizo. Ese detective es una molestia, si te dejaba ahí, lo hubiera echado a perder todo, entonces sí eres real. Porque si tú fueras yo, como me hiciste creer, yo jamás hubiera podido salir solo de ahí. Digamos que fueron contactos que tenía guardados, pero al igual que tú, ahora tienen su cuenta y deben estar activos constantemente, a menos que quieran ser dados de baja de por vida, entonces sí hay muchos más. Claro. Como te mencioné el día en que empezamos a conocernos, muchos son ricos y poderosos solo por hacerme caso. Con sus sacrificios, por supuesto, pues nada es gratis en esta vida. Unos más solo fueron registrados para hacerme un par de favores, algunos otros siguen sirviéndome. Los mejores y más afortunados cerraron sesión, para después iniciarla en nuestra página, y así ser inmortalizados. ¿Eres real? ¿No estaba loco? ¿Eres ese encapuchado? Me has tenido frente a ti más de una sola vez. Así como tengo muchas páginas, también tengo millones de usuarios. No eres único, pero sí de los más útiles, ¿y por qué me hiciste pensar que eras yo? Solo te diré una cosa, mi humanidad empieza donde termina la tuya. Se desconectó, y salí a fumarme un cigarrillo para calmar mis nervios. Noté que la calle en la que estaba era exactamente la misma de la foto de mi muerte, y al otro lado de la calle había un sujeto encapuchado. Con algo que parecía un celular entre sus manos. Me sonrió de manera grotesca y se fue. Esta vez no sentí miedo, ni decidí hacer nada, pues nadie a mi alrededor lo hacía. Al parecer, nadie notaba su presencia, que poco a poco desaparecía. No hice nada, después de todo, ahora no era más que una marioneta. Con menos dudas en mi cabeza me sentía más tranquilo, tal vez solo era momento de esperar para ver qué pasaba. No sé si todo esto ha sido real o producto de mi imaginación, lo que sí sé es que, por lo que he pasado, lo más probable es que si no hago lo que se me ordena, el que tendrá que cerrar sesión seré yo. Pero yo debo seguir conectado. Todo esto fue sacado de un reporte del detective que ha seguido el caso de manera no oficial por más de 7 años. En el reporte también están archivados los distintos casos de otros usuarios y varias anotaciones del detective, como de los homicidios sin resolver y la existencia de usuarios desde que Google comenzó a volverse un buscador famoso hasta la fecha. Por ahora no es un caso olvidado, el detective encontró este archivo en un sitio llamado nuestrapágina.com. En este se encuentran varios escritos parecidos, acompañados de vídeos al final en los que se muestra cómo cada uno de los usuarios ha cerrado sesión de manera explícita. Todos los usuarios cuentan con el nombre G00Le acompañado de su fecha de nacimiento, y en los vídeos se agrega la fecha de su muerte. La página también contiene imágenes y vídeos de distintos homicidios que son casos sin resolver. El detective encontró la página con dificultad, pues las URL de cada vídeo, imagen o escrito cambian una vez que han sido vistos. Las ventanas se cierran automáticamente, y aunque se copie la URL, al intentar reingresar a ella el buscador no encontrará nada. El escrito anterior fue copiado y pegado por el detective como evidencia, y este afirma, por las fechas desplegadas en el sitio, que el autor de dicho escrito es el único usuario que sigue con vida. Ya que el detective pudo tener contacto con el usuario G00Le240394 cuando este estuvo internado en el manicomio, todavía no se da por vencido. Tras su desaparición solo tuvo contacto con él por sus entradas en línea. Por ahora se le busca como el único y principal sospechoso, de nuevo. La página es difícil de encontrar, pues solo puede encontrarse con Google, escribiendo nuestrapágina.com. Pero para encontrarla no basta con dar clic en alguna de las primeras opciones que el navegador nos da, ya que este sabe ocultarla a la perfección. Bueno amigos, eso ha sido todo, espero que les haya gustado, denle like y suscríbanse para más creepypastas, hasta la próxima.